Es posible todavía ir a la deriva por una capital de provincias. Terminé escuchando una charla sobre música contemporánea. El tipo mostraba vídeos donde tocaba la guitarra con un serrucho, el piano con una tabla para encofrar, un violín con un bate de béisbol, etcétera, etcétera. Obvio que la gente se iba. Pero con esta pretenciosa traducción de Magritte a la música, ya saben, cambiar el nombre de las cosas, mezclar lo improbable, al margen de la ocurrencia, el muchacho había inventado una notación para cada manera de tocar que, además, otros músicos interpretaban, o al menos desde el público entendíamos que las convulsiones respondían a lo que leían en las partituras. Encima eran unos muñecones de banda municipal los intérpretes que anunciaban la llegada de la modernidad al barrio. En realidad, algo más me llamó la atención, una idea tan banal como cierta. La música, decía más o menos, es un esfuerzo por interrumpir el ruido cotidiano, en este caso con más ruido. La música entonces como un orden que viene a interrumpir. Pensé en un asiduo a los conciertos clásicos que fuese nomás porque le gusta la tranquilidad de las pausas. Y claro, depende del punto de referencia porque al orden también lo desarma la interrupción. Es raro que no se haya hablado todavía de una sociedad de la interrupción. Sociedad de la interrupción con prólogo, epílogo, muchas digresiones, con un capítulo sobre cargueros encallados en un canal, otro sobre la interrupción en la producción de las mismas cosas que hay en el carguero, máquinas que aborrecen la interrupción, otras que te interrumpen y solicitan cada 5 minutos, algún capítulo sobre los espontáneos en los estadios de fútbol, no sé, un cierre medio sociológico, un poco sobre la interrupción en la cultura popular también. Y eso, claro, hablando de la sociedad, pero después si te fijas a nadie le gusta que lo interrumpan. Y al mismo tiempo, sin interrupción no hay diálogo posible. No solo no hay que interrumpir, hay que dejarse interrumpir. Un señor con una libreta toma el turno de palabra y todo se vuelve monólogo. Y si yo lo único que quería hacer acá era interrumpir, ¿qué pasa? ¿Mi voz no cuenta acá? ¿No vale mi voz en tu democracia? Y es que sin libreta tampoco se puede. Escribir es la única manera de decir algo sin que te interrumpan, decía un escritor. Y claro, tampoco. Un ejemplo extremo lo tenemos en el filibusterismo. Esa forma de interrumpir usando la ininterrupción. Interrumpir sin parar para que no te interrumpan otros. Pero en política parece que interrumpir demasiado tiene también sus riesgos. Un mensaje presidencial imprevisto en el medio de la película y yo no te voto nunca más, querido. Ahí molesta. En el medio del discursito se escucha en el estudio, no sé, a un asistente de producción. Más que una pregunta, tengo una reflexión. La carne de burro no es transparente, pero también la política, ahora tomada más en serio, puede ser pura interrupción. Pero esto ya sin cámaras de televisión. Pero tampoco tanto. Una revuelta es decir, basta, no aguantamos más, pero sin querer interrumpir. Y una revolución, en cambio, es querer interrumpir sin tanto decir basta, no aguantamos más. Y también está el tema de lo separado que queda todo con tanta intermitencia. Pero no nos pongamos moralistas, porque la interrupción da risa, es el recurso humorístico que mejor funciona, salvo cuando te interrumpen. Bueno, a vos gracias, mejor... gracias. Vamos a comenzar este episodio que tiene como fondo la interrupción por segunda vez. Porque la primera fue interrumpida. Porque la primera fue interrumpida, así que ahora estamos una vez más y para repetirnos exactamente, la vez pasada comenzamos diciendo revuelta, revolución, ¿qué pasa entre esas dos latitudes de la interrupción? Bueno, yo creo que podemos decir un poco lo mismo que dijimos la otra vez, que no me acuerdo bien qué era. Pero era más o menos que había una situación un poco ambigua con la revolución y con la revuelta, ¿no? Que una, decíamos que interrumpe buscando la continuidad y otra no interrumpe y sigue con la continuidad sin quererlo, ¿no? Bueno, sigue con la continuidad, vaya, eso es. Sí, que hablábamos también que en las sociedades modernas el problema es que la ruptura fundamental hace que la continuidad sea el cambio constante. Entonces, interrupción y continuidad se acaban mezclando en una fórmula un tanto extraña, que es la de nuestra modernidad, y es que lo que permanece precisamente es el cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo se interrumpe ese cambio permanente, ¿no? Y hablábamos que en otros momentos históricos igual la revuelta se hacía como forma de volver a lo eterno, a lo que no cambiaba nunca, ¿no? Todos los milenarismos, su forma de revuelta o de interrupción de la cotidianidad partía de que lo que vivimos actualmente es una interrupción de un orden eterno.
O sea que en realidad lo que estamos viviendo no es la continuidad sino que es precisamente una interrupción y parece que en el mundo moderno se cambia. Creo que esto lo decía Walter Benjamin, que decía algo cambió directamente cuando las revueltas, en vez de hacerse en nombre de lo que sufrieron nuestros abuelos, se hacía pensando en el futuro de nuestros hijos, ¿no? Claro, no, esa relación entre el porvenir, ¿no? y el presente creo que es fundamental acá, ¿no? Porque a veces la ruptura se posterga, ¿no? Se posterga la ruptura para más adelante, entonces cuando la cosa está más inscrita, digamos, en la historia como una, digamos, necesidad, se puede permitir una interrupción sin verdadera interrupción, ¿no? O se puede permitir una interrupción continuista con una perspectiva a futuro, postergando y también mirando hacia el pasado, ¿no? Hacia un pasado mítico, como puede ser con el milenarismo. Pero, a ver, la interrupción no tiene una pretensión de continuidad, ¿no? No puede tenerla. No conoce la duración. La interrupción es el presente y punto. ¿O no? Es el momento de la interrupción. Yo por eso decía el otro día que el videíto ese que está, la charla de Lacan, y que lo viene a interrumpir el muchacho, la interrupción es el momento de la interrupción. Ni siquiera importa los argumentos que tiene contra el discurso de Lacan o lo que sea. Es el momento de la interrupción. Yo creo que eso, la interrupción es un instante. No hay más. Uh-huh. No importan las pretensiones o no de continuidad o... Claro, lo que pasa es cómo delimitas ese instante. Esa es la cuestión, ¿no? En una interrupción como la que estamos hablando, ¿no? Que es una interrupción política, siempre habrá quienes digan que no se que la interrupción sigue y otros que dirán que no, que ya se terminó la interrupción, ¿no? Es como la discusión fundamental en las revoluciones, ¿no? Y las revoluciones traicionadas, ¿no? Aquel que dice que la revolución fue traicionada te va a decir que, bueno, que sigue la interrupción, que ese instante todavía es actual. Y yo creo que hay una cosa que me interesa acá, que es lo que decía Juanma sobre la revuelta. Lo encuentro completamente cierto, y al mismo tiempo veo que la revuelta es por algo concreto también, ¿no? Sin una referencia eterna en el mundo de las ideas, en el mundo de la teoría, ¿no? Digo que en un punto también la revuelta es mucho más espontánea, digo. Pero toma como excusa quizás ese algo concreto, sí, para referirse a algo, a esa otra continuidad supraterrenal o lo que sea, ¿o no? No lo sé. No sé si... A ver, para tomar una revuelta, por ejemplo, moderna o actual, no moderna, ¿no? Actual. Los chalecos amarillos, por ejemplo. Es que no hay referencias, no hay... Hay o ahora lo que pasa en Kazajistán, ¿no? O, no sé, hay una cosa que todavía no se puede saber bien de qué se trata, cuál es la reivindicación, hacia dónde va. No, es una cosa un poco mezclada. O sí se sabe bien cuál es la reivindicación concreta, pero no se sabe cuál es el alcance de eso en un nivel más amplio, como podría ser ese nivel referido a un pasado mítico o hacia un futuro prometedor. No hay esa armadura teórica todavía. Sí, es como que la revuelta fuese la interrupción sin programa, ¿no? La interrupción sin un programa, sin una visión de continuidad. Sería en ese momento la interrupción que le hacen a Lacan. No hay un programa posterior de hacer que eso dure y cambie el orador. Y que el alumno se convierta en Lacan y haya un cambio, ¿no? Que es lo que la revolución sí que promete, ¿no? A cambio de convertir la interrupción en algo permanente, lo cual es un contrasentido, ¿no? O parte de un imposible, que es convertirlo la interrupción en algo permanente, ¿no? La interrupción se vive como presente
Había una cosa que decía Gustav Landauer, que decía que la revolución, siempre, el libro se llamaba La Revolución, decía, era esa noche. Una noche en la que nos crecen alas y de repente todo es posible. Pero siempre viene al cabo el día, ¿no? Dice, y la repetición de esa noche históricamente, eso es la revolución. No es acumulativa, en ese momento un día vale por años, pero ya está. Es ahí, nos queda la memoria de esas cosas, pero no sé, en el momento en que lo escribía parecía que era como algo derrotista, ¿no? Pensarlo así, pero es verdad que una interrupción con programa que pretenda continuidad es como una especie de contradicción en los términos, no sé. Aún así, otro de los hilos por donde queríamos desplegar esto de la interrupción es un ejemplo literario que es el de Wakefield, de Hawthorne, que tiene a la vez esta idea de es una interrupción paradigmática de no se sabe por qué, ni hacia qué, ni nada, no tiene ningún fundamento, y al mismo tiempo podría ser eterna. Podría ser una interrupción eterna que no lo es, no lo es precisamente por el desenlace de la historia. Uh-huh. Pero si ese momento de interrupción del protagonista, abandonar la cotidianeidad, como decimos, fundamentado en nada, Uh-huh. tiene el desenlace de la vuelta a la continuidad en el final de la historia. Uh-huh. Pero quizás sea así algo paradójico esto de vale, Wakefield interrumpe el tiempo sin fundamento, Uh-huh. podría no volver, dejaría de ser una interrupción. Sí, dejaría de ser una interrupción. Claro, si Wakefield no viene, o sea, no vuelve al sitio, Wakefield abandona su hogar, pero no lo abandona sin más. Creo que lo abandona sin programa, es decir, no tiene una intención clara, pero lo fundamental es que Wakefield vuelve a escondidas para ver cómo se sigue desarrollando la vida sin él. Es cierto, por eso quizás podría seguir siendo una interrupción. Claro. El caso es, para Wakefield sí que es una interrupción, pero él no puede hacer ver que eso ha sido una interrupción si no vuelve. En este sentido, se podría decir que el acto de Wakefield y el acto de cualquier revolución, cualquier revuelta o cualquier interrupción que no se despegue, que se defina de manera negativa, está definiéndose al final por lo que continúa, por el resto de cosas, ¿no? Al final, hasta que Wakefield no haga otra cosa, no termina de ser algo negativo esa interrupción. Y cuando deja de ser algo negativo, ya dejará de ser una interrupción para hacer otra cosa, ¿no? Y para estar en foja cero, ¿no? Y para partir de nuevo de algo, ¿no? No, yo creo, ahí también lo que decía Bulles, de esa vuelta siquiera como Boyer lo convierte en interrupción porque algo está retomando de su cotidianidad. Lo convierte totalmente con traspasar ese umbral, aunque no sepamos de qué manera. Claro. Y lo que estabas diciendo tiene que ver también enlazando con el texto del inicio, con el papel de la música, ¿no? Esa interrupción o esa mezcla de continuidad e interrupción, ¿no? De silencio y ruido, ¿no? Decías, si la interrupción no es posible el diálogo, creo que eso es lo fundamental. Si una interrupción elimina alguna de las partes del diálogo, se convierte en una continuidad que es inviable en sí misma. Si no permite cualquier interrupción posterior, si no hay una vuelta, es imposible, ¿no? Pero hay como varios niveles. Está esa interrupción del diálogo, que es la base de lo que podríamos llamar una democracia directamente, ¿no? Por utilizar una palabra tan vapuleada. Es el diálogo en la base, ¿no? Pero al mismo tiempo después están las interrupciones sociales con programa político
que en algún caso son contrarias a ese diálogo. Y después está la interrupción final, que es el apocalipsis o el fin del mundo, que sería la interrupción cósmica, ¿no? La última de todas. Y creo que todas esas se articulan al mismo tiempo en un momento histórico, ¿no? La gente sigue hablando, pero hay algunos regímenes que prefieren que solo se oigan unas voces y al mismo tiempo normalmente reclaman que está cerca un fin del mundo, ¿no? Y que por eso hay determinadas voces que se pueden escuchar o que no. Quiero decir, esa dialéctica entre la interrupción y la continuidad es como que se da en muchos niveles, ¿no? Sí, algo interesante de lo que decís es la democracia como nutrida del diálogo, ¿no? Y de la interrupción. Claro, esa puede ser en un sentido su base, pero tampoco es en última instancia su fundamento, ¿no? Por eso tiene mucha más fuerza la interrupción social, o la interrupción en la literatura, o la interrupción en otros sentidos, porque la democracia, que al final es el parlamentarismo, ¿no? De la democracia como la vemos ahora y en lo que podemos pensar, cuando eso no responde a otros fundamentos que no aceptan ningún tipo de interrupción, rápidamente se quita en medio, ¿no? Se quita en medio y o bien avanza en un sentido que exige que se quite en medio, exige que se interrumpa esa interrupción del diálogo, ¿no? Para que haya una continuidad subyacente mucho más fuerte. Interrupciones. Toleraría otro tipo de interrupciones, Perdón por la interrupción. Perdón que interrumpa. Otro tipo de interrupciones. Teléfono fijo. Llamadas telefónicas. ¿Toleraríamos hoy ese tipo de interrupciones? Yo escuchaba el otro día en la radio a un tipo que es uno de estos hijos pródigos de los que crean algoritmos, ¿no? Y de los analistas de datos, etcétera, etcétera. Y este tipo, claro, que se convierten luego en justicieros sociales contra el algoritmo y que tienen luego su serie de Netflix y esto y lo otro, ¿no? Y al final hay un montón de gente currando en eso hace años que no los va a escuchar nadie, pero esta gente arrepentida es muy bien recibida siempre, ¿no? Y tienen el micrófono en todos lados. Bueno, este tipo decía, igual, a pesar de esto, decía algo interesante, que cuando curraba en no sé qué empresa relacionada con la telefonía, se hablaba de que las notificaciones tenían que limitarse porque nadie toleraría demasiadas notificaciones. Eso podía ser contraproducente, ¿no? O podía generar cierta forma de rechazo, que es algo que también decía Nicolas Carr en el libro de Shallows, ¿no? Que no sé cuándo en una conferencia un tipo decía que el hipertexto o la interrupción en el ordenador iba a ser rechazada por los investigadores porque nadie quiere que lo interrumpan todo el tiempo, ¿no? Y al final resultó ser lo contrario, ¿no? Decías el otro día tener que enlazar, no poder mantener la concentración en un texto, sino poder enlazar esa interrupción de poder enlazar iba a ser rechazada. Claro. Es esto lo que decía Nicolas Carr. Y el otro del que hablo es Bruno Patino, que, bueno, este tipo tiene un libro que fue un poco bestseller, bestseller no, pero tuvo cierto éxito, en el que habla de la memoria de pez o cómo no hay una concentración que vaya más allá de los 9 segundos, ¿no? Y que en el pez rojo es de 8 segundos, ¿no? Y estos son investigaciones de Google que dicen que, claro, esto puede ser incluso problemático para vender publicidad, ¿no? Que la gente no se concentra ni siquiera para la interrupción. La interrupción, ya no le estás prestando atención a la interrupción, te estamos interrumpiendo y estás distraído, ¿no? Bueno, el anuncio dura 5, ¿no? O sea, el tope en el anuncio de YouTube está en 5. 5 segundos, ¿no? 5 segundos. Es verdad. Uh-huh.
Bueno, sí, es interesante, ¿no? Esto de la interrupción e interrumpiendo la interrupción. Ya Y cómo los medios han multiplicado eso, ¿no? La cantidad de interrupciones que acaban convirtiéndose. Neil Postman tiene un libro que se llama Divertirse hasta morir, que habla de distintos cambios tecnológicos que facilitan una mayor velocidad en los intercambios y en la comunicación, lo que implica, evidentemente, que haya más interrupciones. Y él decía que en la época de la imprenta, ¿no? Antes del teléfono y antes de las telecomunicaciones, hablaba de un meeting, no recuerdo entre qué dos políticos en Estados Unidos, que además iban haciendo debates no televisados, sino en cada sitio, en cada pueblo, en cada estado, y de repente un debate se alargó hasta 4 horas con todo el público allí, que habían visto en el periódico que se iba a dar ese debate entre los dos candidatos, y a una de las preguntas de uno de los dos, el otro dijo, para responderle a eso necesitaría unas 3 horas, algo de política agraria, así. Entonces dijo, ¿no les parece bien que nos vayamos a cenar? Volvemos y seguimos, y efectivamente eso hicieron. Y en el periódico del día después se da un resumen de las 7 horas que había durado ese debate, y Neil Postman decía, y todo el mundo estaba totalmente imbuido de ese debate, esperando el periódico del día posterior para ver el resumen de lo que ellos habían vivido ahí, ¿no? Y hacía la comparación de cuántas cosas podían haber interrumpido ese momento entre esos dos, y cuánta gente, si le dicen después volvemos para seguir otras 3 horas, se hubieran desperdigado, ¿no? Y no hubieran vuelto, ¿no? Y decían, no nos separa tanto nuestro mundo actual de eso que pasó, que era a finales del siglo XIX, una cosa así, ¿no? Y hablaba de cómo los distintos medios, la radio y la televisión, empiezan a entrar en el discurso público, y cada vez lo hacen a base de mayores interrupciones publicitarias, eslóganes políticos cada vez más cortos, con menos ideas, ¿no? Hay algo y que Coiro había introducido con lo del ghosting, que es, claro, este tipo de interrupciones en forma de notificaciones, lo que sea, permiten un reconocimiento con el otro, ¿no? Sea el corazón o el mensaje o lo que sea, hay un reconocimiento. Esa es una interrupción. Otra es querer apartar ya ese símbolo, dejar muerto ese símbolo y olvidar ese reconocimiento, que al parecer también es una forma que se practica mucho. Es interesante lo del reconocimiento, porque hay un filósofo, Ferraris, Mauricio Ferraris, que habla de movilización total, ¿no? Para hablar de los teléfonos y tal. Bueno, comparándolo con la movilización total de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, él habla de una responsabilidad también, ¿no? Tenemos una responsabilidad con esas notificaciones. Digo, no es tan sencillo como... Que no es reconocerse tampoco. No es reconocerse, pero si uno lo... Si uno no responde a eso, está practicando el ghosting, que es igualmente... es igualmente... No, es la modalidad de reconocimiento que hay, ¿no? Hay un contrato... ¿Qué es el reconocimiento? Claro. Hay un contrato social de responder los mails, o de ver, ¿no? Si alguien te escribió, incluso de tener WhatsApp, o no sé. Esa es la cuestión. Yo creo que más allá de que uno decida hacer un ghosting generalizado, ¿no? y tirar el teléfono a la basura, ahí nos sentimos interpelados y nos comprometen esas notificaciones, en cualquier caso, ¿no? Estás comprometido con una notificación. Vos después hacer lo que quieras, pero hay un compromiso ahí, ¿no?
Con respecto a la negación de la interrupción, la locura de creer que puede haber algo ininterrumpido. Me acuerdo de la conferencia que vimos la otra vez de esta tipa Ana Carrasco Conde, ¿no? Que hablaba de como era un marxismo gótico, ¿no? Que asuma la muerte, pero que invierta esa relación, ¿no? Que se asuma la muerte para poder generar de la muerte vida en un sentido, ¿no? Y bueno, no esta cosa vampiresca del capitalismo, ¿no? De la que hablaba Marx. Claro, esta negación de la interrupción también tiene su lugar en la obsesión científica, ¿no? Con el perpetuum mobile. Sí. Mira, ahora que mencionabas a Marx, por seguir citando a los clásicos, y la relación con lo fósil o con aquello muerto para relanzar un proceso de movilidad constante, ¿no? Estoy pensando en Andreas Malm, del Capital Fósil, que dice cómo la idea de algo que se mueve de forma continua y además a una intensidad constante, es decir, sin interrupciones, solo es posible cuando se empieza primero con el vapor y después con el petróleo, fundamentalmente. Carbón y petróleo son fósiles, ¿no? Eso se incorpora al movimiento de la vida de forma artificial y se consigue un movimiento constante y que se pretende perpetuo, ¿no? ¿Y por qué huye de la interrupción? O sea, la producción industrial tiene que huir de la interrupción constantemente. Lo que es rentable es el movimiento constante, ¿no? Aunque se nutra de lo muerto o aunque se nutra de continuas interrupciones en otros ámbitos de la vida, ¿no? Entonces es como una paradoja, lo que hablábamos antes de las continuas interrupciones por los medios tecnológicos, ¿no? De tener un compromiso con las notificaciones y al mismo tiempo que todo eso esté al servicio de una continuidad permanente, ¿no? Lo que dicen algunos del capitalismo 24/7, ¿no? Creo que hay un libro que se llama así, 24/7, el capitalismo en contra del sueño. Es decir, algo que no descansa, que no tiene interrupción, ¿no? Eso me Claro, hacía pensar eso. Justamente en el libro del que estaba hablando antes de Ferrari, la cuestión del sueño es fundamental, ¿no? Y tan de actualidad estos días en los que La Sexta sacó un estudio científico que después se vio que no era tal, o que sí era científico pero que decía completamente otra cosa, donde venían a decir en la televisión que dormir más de 7 horas y media era perjudicial o afectaba la capacidad cognitiva o la sinapsis, no sé, una cosa así. Y después se vio que, bueno, el artículo hablaba de gente con Alzheimer, en unas condiciones específicas, ¿no? Pero claro, ¿qué venía a decir el artículo? Pues pónganse a trabajar, que estuvimos 2 años de pandemia y ya se acabó, ¿no? Como era un poco, ¿no? Ya esas noticias de en época de crisis, ¿no? De no duermas, no comas, no negá la vida, ¿no? Y no interrumpas, sobre todo, ¿no? Sí, el no perder tiempo, el contemplar el tiempo como algo que se va agotando y que necesita de una permanencia constante, ¿no? Ampliar constantemente la intensidad del trabajo. Hay quienes dicen que no es casual la inundación del azúcar del primer capitalismo mercantil en Europa y cómo los ritmos del trabajo se incrementan, no solo del azúcar sino del café y un montón de excitantes que permitían precisamente eso, ¿no? Aumentar la intensidad para seguir el ritmo de esa producción, ¿no? Incesante, que es algo, es una utopía, ¿no? Algo que se mueve constantemente y que no tiene un fin, ¿no? Como el crecimiento económico de los países, como el aumento de... Eso nunca tiene un fin supuesto, ¿no? Eso es una utopía que ninguna sociedad humana previamente había planteado algo así. Todas las sociedades humanas tenían por lo menos el momento de la ekpirosis, ¿no? De los griegos, el momento del apocalipsis, donde llega el final
y hay que volver al inicio, ¿no? Y nuestras sociedades modernas quizá no se permiten eso. No hay ese momento de parón, salvo graves catástrofes o pandemias o cosas así. Y ahora que decías acerca de las distopías, que podría verse también como una interrupción en nuestra continuidad y cuál es la aceleración hacia un eventual desastre. Y hoy que nos imaginamos mucho más prolíficamente las distopías que las utopías, sin embargo, las distopías cada vez también están recogiendo muchísimos elementos. Quiero decir, no tiene tanto mérito ya la distopía en cuanto a imaginación, porque cada vez los términos que aparecen en la distopía están más cercanos. Son todos, bueno, son cosas que ya están. Sí. No se está planteando una distopía, sino un causa-efecto más o menos eventual. Sí, sí. Como que las distopías, ¿no?, cumplen en nuestras sociedades modernas como es la forma esta del apocalipsis o de la interrupción definitiva, ¿no? Que sería la interrupción cósmica. Claro, ya claro. Se acabó el mundo. Unos jinetes lanzando fuego, bueno, no los tengo visto. Claro. Ahora, una escasez de petróleo de repente, ¿no? No llegan los suministros a la ciudad, cada vez se parece más, ¿no? a la realidad, es cierto. Esto es muy Cioran, ¿no? Y muy la idea de que al final Dante, bueno, la parte del paraíso es un bodrio, ¿no? Es aburridísima. Y encima, ¿de dónde claro, porque es irrealista. Al final, tanto utopía como distopía son lo mismo, ¿no? Simplemente la utopía capaz es un poco más aburrida, la distopía quizás acercándose más a la utopía, ¿no? Rompiendo esa ambivalencia al final, ¿no? Lo que se rompió es la ambivalencia, porque tal vez lo que para uno era una utopía, para otro no lo era tanto, pero ahora lo que se presenta como una clara distopía, como decís, ya claro, se funde con nuestra realidad, y lo que perdimos fue esa ambigüedad. Yo creo que cada vez menos interés tiene la distopía y menos elementos para confundirla, ¿no? Es más clara y más aburrida y tiene menos sentido, ¿no? Claro. Sí, ahí me hace pensar lo que dices, en que normalmente o a nivel cultural siempre se ha pensado en la catástrofe o el apocalipsis o la interrupción de los tiempos como una cosa de un día para otro, ¿no? El día del juicio, ¿no? Es como de un día para otro. Y en un libro de Jaime Semprún y René Riesel, que se llama Catastrofismo, directamente ellos hablan, dice, quizá esa idea la tendríamos que olvidar, ¿no? Y pensar que la catástrofe es algo continuo a la que nos vamos adaptando lentamente, y que quizá empiece a confundir elementos de la realidad con el futuro catastrófico, ¿no? Lo que decía Sebastián, es decir, justo ahí, como es un proceso gradual, empezamos a ver elementos que pensábamos al futuro, los vemos incluidos en nuestro presente. De hecho, muchas películas de anticipación o de apocalipsis utilizan imágenes al principio para dar verosimilitud, que son imágenes de archivo, muchas veces de catástrofes que han pasado en la realidad, ¿no? Con lo cual, ahí se... Bueno, hasta acá con la interrupción, ¿no? Aunque podríamos seguir hablando ininterrumpidamente. Bueno, podemos seguir hablando ininterrumpidamente sobre la interrupción. Pues sí, yo creo que es mejor ya dejarlo para aprovechar este tiempo y ir pensando en qué vamos a tratar en siguientes episodios, ¿no? Porque la siguiente temporada. Porque esto pretende tener continuidad, ¿no? Hablando de interrupciones, pretende tener una continuidad. Volveremos a grabar programa sin interrupciones publicitarias. Sí. Por supuesto. Hasta que no nos ofrezcan nada. Hasta que no nos ofrezcan. Lo de las publicidades es una cosa que tenemos que hablar.
Tenemos que hablar en alguno. Tal vez pueda ser un tema en próximos episodios, no lo descartamos. Publicidad. Puede ser, ¿eh? Sí. No, Sí. yo creo que tendría publicidad, propaganda. Ujú. Pueden incluso mandarnos a nuestro correo postal sugerencias también, ¿no? Sí. Sí, después hay que tener cuidado también, que no manden muchas sugerencias, porque a veces se genera este efecto tapón, embudo Sí. en nuestro correo postal. Yo voy a mandar alguna. Yo de noche me siento a escribir y mando una sugerencia. Bueno, pues entonces nos despedimos hasta el próximo evento radiofónico y interrumpan su Muy bien. vida para Aquí, escucharnos. Sí, aquí terminamos y prometemos que en la segunda emisión esta cosa tendrá nombre. Bueno, adiós.